Señores, muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de política internacional. Con nosotros está Víctor Villanueva, que ya está con nosotros, y nos va a hacer esos análisis tan buenos que hace. Fundación Global, es de los dirigentes de Fundación Global y por supuesto de la Fuerza del Pueblo. Pero pero más que eso, suyo. Ay, qué lindo, gracias. De este espacio, para mí un privilegio siempre, doña Consuelo. No, para mí también un honor recibirte, Víctor. Y porque tenemos... Ustedes saben que yo le doy seguimiento a lo internacional. Yo me acostumbré a eso desde que comencé en política. Porque es que a veces nosotros los dominicanos vivimos y el mundo se está acabando allá afuera. Y nosotros estamos como muy despistados. Sí. ¿Entiendes? Muy despistados. No, tenemos que ver qué está sucediendo afuera, porque nos puede afectar a todos nosotros, como a otros países, y más países tan pequeños como República Dominicana. Bueno, el caso viene a ser que nosotros vamos a hablar fundamentalmente de dos aspectos. El aspecto geopolítico. Hoy precisamente hay un titular. Hay un titular del periódico Hoy, que ustedes saben que hemos estado hablando de eso. Rusia y China le disputan el poder a los Estados Unidos de América Latina y el Caribe. ¿Qué? En América Latina y el Caribe. Rusia y China. Eso es por un lado. Y por otro lado, vamos a hablar de economía, porque tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, desde ayer estoy hablando de esto, de los informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, hay para los próximos 5 años una situación difícil, y sale también hoy en la prensa. Pero todo esto yo se lo he venido comentando porque le doy seguimiento incluso a todos estos informes a través de la prensa extranjera. El fondo y el banco se reúnen en tiempos de gran incertidumbre. ¿Qué están planteando? El decrecimiento económico mundial. Decrecimiento. Puede que sea la inflación, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Puede que sea una estanflación, porque la situación bancaria, que gracias a Dios aquí se siente controlada, pero hay que tener eso como un puntito también de atención en los Estados Unidos. Entonces, Víctor, para no distraernos más, ¿comenzamos por dónde? ¿Por la economía o comenzamos por esa geopolítica que parece ser que se acerca a un nuevo orden mundial? Bueno, en este espacio yo le señalé y comentaba ante su audiencia que cada siglo tiene su potencia dominante. Exacto. Y lo que estamos viendo desde hace años, porque no es solo con la entrada de Rusia a Ucrania, sino cuando inclusive incidió sobre Crimea en el 2014, cada siglo estas potencias buscan ser la potencia dominante en el siglo que corresponde. En el siglo XX no hay duda que Estados Unidos fue la potencia hegemónica, pero una hegemonía que estuvo supeditada a una coexistencia del bloque soviético, de la Unión Soviética. Por lo tanto, eran dos bloques antagónicos entre sí que tenían las condiciones de hegemónicos a la concepción del mundo que teníamos en ese momento. Ahora, la salida abrupta de la Unión Soviética supuso entonces un dominio imperial de los Estados Unidos a condición único de hegemón. Y por lo tanto, ahora mismo, en esta estabilidad política que ha significado el dominio por tantos años del gobierno de Vladimir Putin, ha llevado a repensar ante el ejercicio democrático que se hace en Estados Unidos cada 4 años, y que sube un partido y sube otro, y una tendencia ideológica y sube otra. En el caso de la Unión Soviética, en el caso de Rusia, viene a una continuidad de una misma cosmovisión por parte de Putin de cara al rol de Rusia en lo que tiene que ver en el juego de esta ante la escala internacional, la escala planetaria. Por lo tanto, como Inglaterra lo fue para el siglo XIX,
el Imperio Otomano para el siglo XVIII, Sí. aquí lo que estamos viendo es cómo, acorde a los pensadores de las relaciones, de las teorías de las relaciones internacionales, cómo vamos a pasar de tener un Estado hegemónico a condición de haber impuesto después de la Segunda Guerra Mundial en el 1945, sobre todo impulsado por el predominio económico que impuso a través de las instituciones Bretton Woods, Sí. como el Banco Mundial, Fondo Monetario. Vamos a ver entonces cómo este siglo estará dominado en una condición de apolaridad por parte de los Estados Unidos, a ver si vamos a pasar a un plano entonces unipolar, Sí. o un mundo multipolar. Multipolar. ¿Qué implica cada uno de esos conceptos? Sí. Bueno, es literalmente la repartición de las actividades como imperios de cada uno de los señalados como potencias a escala planetaria. Estados Unidos es hegemónico porque domina lo económico, lo financiero, lo industrial, lo militar, lo geopolítico, Lo en fin, técnico. todos los elementos pragmáticos que lo definen como potencia, pero al ser tan grandes en eso solo, pues entonces lo vemos como el hegemón. Sí. ¿Qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo Rusia para contrarrestar eso? Lo primero, Rusia, su cerco de seguridad. Y China, en lo que tiene que ver, que ya tiene resuelto su cerco de seguridad con el mar meridional, con la creación de islotes para expandir su mar meridional y tener entonces ejercicios soberanos en aguas interiores, que obliga a que todos los barcos crucen con su anuencia, y si es militar, como submarino, emergidos con pabellón abierto y sobre todo con autorización de parte de China. Y eso lleva entonces a que en lo militar y geopolítico Estados Unidos se vea en que ya esa capacidad de tener respuesta militar en horas, en cualquier punto del globo terráqueo, con sus flotas marinas, con sus portaaviones. Si usted suma, por ejemplo, el total de portaaviones que hay en el mundo entre todas las potencias y la compara con el total de portaaviones que tiene Estados Unidos, tendría que multiplicar ese total por 3 para llegar al número de portaaviones que tiene Estados Unidos. Óigame eso. Y eso ya le da una condición de tener presencia militar en cualquier parte. Sí. Ahora, abrirse a un mar meridional implica desviar rutas, evitar que tengan agilidad. Por eso China actúa con respecto a Taiwán. Ok. Por eso Corea del Norte actúa con respecto a Japón. Porque de la trilogía de seguridad de aliados que tiene en el escenario inmediato Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Taiwán, son las capacidades de respuestas en un escenario bélico inmediato que tendría el interés estadounidense. Sí. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que junto con esas maniobras que va de lo geopolítico a lo militar, hay otros contextos que van entonces en lo económico y en el predominio del factor de la capacidad de consumo del mundo. ¿En qué predominio? El primer punto está en que Estados Unidos, China está rebatiéndole la capacidad del dólar Sí. como moneda única de pago Sí. en las transacciones internacionales. Sí. Usted va a hacer cualquier transacción en cualquier parte del mundo, Claro. le aceptan el dólar. Bueno, ya tú tienes aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita aceptándole la compra de petróleo a China con yuanes. Sí. El mecanismo que ha utilizado Rusia para evadir las imposiciones internacionales a razón de lo que ha hecho con Ucrania, Sí. ¿mediante cuál moneda? El yuan. Y por lo tanto, ya eso está desplazando al dólar como una moneda única de aceptación de pago a escala planetaria. Ya hay un desafío que implicará años. Sí. El yuan es la quinta moneda del mundo en circulación internacional, pero solo con prácticas como esa es cuestión de 3-6 años de que ya el yuan esté o por encima o rebatiéndole el primer lugar a China, a Estados Unidos. ¿Qué al tiene dólar. que ver lo de Brasil con China? Claro que sí, porque eso está sustentado en la creación del BRICS, que son un grupo de países que son Brasil, Rusia, India, China,
que se han unido desde hace años Sí. en bloque, que aportan la novedad que viene Lula al poder, Sí. que es parte del BRIC, pero entonces ponen a Dilma Rousseff como presidenta. Del Banco del BRICS, Precisamente del BRICS. Para promover Sí. cuestiones como algo que ya dijo un grupo de países de Asia hace unos días, Sí. en donde estaban reclamando ya para sí, como bloque asiático, que es la principal locomotora de la humanidad, Sí, del planeta, sí. Asia, ya ellos han dicho que necesitan sus propias instituciones Bretton Woods, su propio Fondo Monetario, su propio Banco Mundial, y eso va en contrapeso del status quo internacional que tiene la arquitectura de las finanzas internacionales. Claro. ¿Cuál es? El G7. Sí. Y desde el G7 se define toda la arquitectura financiera del mundo, que su brazo operativo es el G20. Sí. Y esas instituciones, esos países asiáticos que tienen años acumulando fortuna, acumulando bienestar financiero, a razón de ser la gran zona franca del planeta, ya, ¿qué pasó con el proceso de la revolución industrial? Bueno, un referente de la revolución industrial, Inglaterra. ¿Qué hizo Inglaterra? Sí. Bueno, fueron tan grandes en lo industrial que en un momento dado al dueño de la fábrica le costaba, bueno, la fábrica me genera 300 millones al año, pero lo que ya yo tengo guardado me genera eso o más. Por lo tanto, el estrés de tener la fábrica, el riesgo de tener la fábrica no tiene sentido cuando puedo ir por lo financiero. Por lo financiero y ganar Cierro intereses. la fábrica y me voy al mundo financiero. Entonces, Financiero. Asia está ahora Ajá. acumulando capital Ay, carajo. para entrar en una dinámica financiera a escala planetaria que va a venir a poner en contrapeso a lo que ha significado la condición apolar de los Estados Unidos Sí. desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, Ay, Dios mío. Es un ajedrez esto. es un ajedrez interesantísimo, Sí, por eso sí. usted me siento en deleite siempre aquí, porque el individuo, el presidente Fernández nos dice, uno tiene que pensar desde lo personal a lo local, Sí. y de lo local a lo global, Sí. porque todo está interconectado y eso define el futuro de todos nosotros, Claro. porque de entrada hay posiciones diplomáticas que hay que asumir Sí. en un momento dado, en una recomposición de fuerzas. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente eso. Y dos actos finales para no extenderme más. Estados Unidos en África. Kamala Harris estuvo en estos días en África, promoviendo el bienestar y lo mejor para Bla, los bla, bla. pueblos africanos. Sí. Bueno, ¿qué busca esto? ¿Cuál es la potencia dominante en intercambios comercial con África? China. China. ¿Qué dice el titular del periódico Hoy que usted señala? China y Rusia en América. ¿Cuál es el ajedrez? Mientras Estados Unidos le rebate a China, a África, pues entonces Rusia y China se rebaten en América. En América. Rusia con posiciones ideológicas y China con la extracción de materias primas para seguir siendo una gran industria a escala planetaria. Por lo tanto, en ese ajedrez que tal vez todos estemos ajenos, todo eso Exacto. circunda, todo eso está delimitado y para aplatanarlo aquí. Aquí el gobierno dominicano delimitó las actuaciones de China sobre la economía dominicana. ¿Por usted sabe dónde está China actuando? En Haití. En Haití. Claro, porque los que buscan No es- permitió en el Consejo de Seguridad que no, entraran no lo las permite, tropas. porque tiene intereses en comunicaciones, Oigan eso. en infraestructuras en Haití. En Haití. A pesar de que Haití reconoce a Taiwán. Sí, sí, es cierto. A pesar de, porque ya ellos lo ven desde otra concepción, no Oigan de tendencias esto. ideológicas, sino de un punto de vista pragmático, y eso nos incumbe a nosotros, porque desde lo local, nuestro gobierno, que nos representa, ha dicho, China en esto no. Sí. Y por lo tanto se puso en una tensión internacional de que esto es una presea que de algún momento dado tendrá que ser punto de rivalidad entre Estados Unidos y ellos. Qué interesante. Por eso le estaba recalcando que en el Consejo de Seguridad, cuando se planteó que se hiciera la intervención en Haití, China, en Haití, China se opuso. Porque y es tiene que tiene intereses intereses ahí. aquí ya. Entonces estamos frente a este nuevo, vamos a llamarlo nuevo orden. Mi profesor ¿Cómo lo Celestino llamamos? Larenal, que es un gran pensador de las teorías de las relaciones internacionales,
Celestino dice el actual desorden internacional. Es así, ¿eh? El actual desorden internacional. Entonces, una recomposición. Una recomposición internacional. Algo interesantísimo. Que va a Entonces costar 50 años. En 50 años. 30, 40, 50 años. Eso no es para el gobierno que viene. Exacto. Porque es una agenda delimitada. Solo los planes de los gobiernos chinos van a 50 años. Ay. El Partido Comunista Chino define su modelo económico a 50 años. A 50 años. Entonces, pero los Estados Unidos no van muy lejos con eso. Todo el modelo de Estados Unidos neoliberal y todo eso demócrata, republicano, no importa. Neoliberal. Ellos se distinguen no en conservadores, en los neoconservadores. Exacto. El neocon. Exacto. Y son ellos los que delimitan teorías de cómo aplicar, pero los mismos principios. Así mismo. Guerra preventiva, por ejemplo. Entonces, son teorías, pero al final y al cabo promueven la misma ideología. Exactamente. No importa el partido. Y nosotros somos un ejemplo de eso, creo yo. Usted me corrige. No. Usted me corrige, pero después vamos a ver la visita de la señora Wendy Sherman, que es una subsecretaria del Departamento de Estado, creo que llega mañana, se va a reunir con el presidente, viene a hablar en su agenda de las relaciones bilaterales, pero viene a hablar también de Haití. Ya yo estoy así temblando. Usted se va a sorprender. No me voy a sorprender. Viene a hablar de Haití con nosotros. Y yo les he dicho que nosotros tenemos los informes que se lo hemos traído 200,000 veces a todo el público que yo he tenido siempre, tanto en la radio como en la televisión. Los informes desde los años 70 allá del Departamento de Estado, sea el gobierno que sea, correcto, sea republicano o sea demócrata, del Departamento de Estado, donde plantean lo mismo cuando hacen el informe de los derechos humanos. La primera parte que la prensa dominicana nada más se fijaba, y los políticos en la primera parte, que el intercambio de disparos, que si la policía, que si la libertad de prensa. Las segundas partes de ese informe, hasta el día de hoy, tienen que ver la creación de la minoría étnica racial, que tenemos que plantea el Departamento de Estado en todos esos informes, que hay que darle la nacionalidad a todos los haitianos, no de que a cualquiera, no, haitianos que nazcan en la República Dominicana, lo plantean esos informes del Departamento de Estado, los tenemos todos esos informes, porque en el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que dirige Juan Miguel Castillo Pantaleón, el doctor Armentero, hemos recolectado, y un grupo de personas, hemos recolectado esos informes del Departamento de Estado, se consiguen en Google. La creación en República Dominicana de la minoría étnica racial. Eso está ahí desde los años 80 hasta ahora. Y que nosotros maltratamos a los haitianos, que le quitamos con la 168 la nacionalidad a los haitianos, que nosotros, República Dominicana, es más, que ni le permitimos ir a la escuela, que no le permitimos ir a los hospitales, que no le permitimos, etcétera, etcétera. Acaban con República Dominicana esos informes del Departamento de Estado. Así es. ¿Ok? Que muchos dominicanos son los que ONG dominicana, periodistas dominicanos, políticos dominicanos, son los que le envían al Departamento de Estado todos estos informes en contra del país. Ellos tienen una red a través del soft power. Ellos tienen una red donde han fomentado precisamente esa diplomacia alterna. En la concepción de las relaciones internacionales, el involucramiento de ONG, organismos no gubernamentales, financiado por sus agencias de cooperación, que la fomentan, no aquí, sino en el mundo entero. Ellos tienen un diagnóstico de cada país con respecto a sus intereses, salvaguardando primero una cosa, un clima de paz para el tema relacionado, y de paz político y democrático para el tema relacionado a sus inversiones. Ellos promueven eso de cara a sus inversiones. ¿Cuál es la naturaleza de las inversiones de los Estados Unidos en el país? Se sustenta esencialmente de la mano de obra, de la manufactura, no de la mentefactura. No de la mentefactura. No, manufactura. Entonces, atraído sobre eso, ¿qué es lo que le interesa a ellos? Bueno,
que haya fluidez de mano de obra barata. ¿Qué aporta eso? La migración. Exacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos procuran con esas alianzas, con esos ONG? Que se financian todas, que es increíble leer, no solo eso, sino sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. De tú tener dominicanos ahí, sí, haciendo y actuando y declarando como abogados o como testigos en contra de su propio país. Sí. Eso es traición a la patria. Sí, señor. Eso es traición. Sí, eso lo señor. puede ver como usted quiera. Su concepción, su pensamiento. Yo no discuto eso ahora. Al efecto pragmático nación, eso es traición. Y por lo tanto, muchos intelectuales nuestros, sí, muchos con funciones en el Estado actualmente, sí, los que se han dedicado año por año es a facturar sus ingresos, a vivir en un estado de bienestar, graficando y reportando, precisamente para que a Estados Unidos unos señores que están en una sala de redacción asuman los informes, le den un carácter de corrección de estilo y sobre esa corrección publicar. Entonces, y ahí es que donde ellos se enteran. Una ONG que nos dice, que nos reporta, sí, así. Y los jesuitas que te mandaron a decir. Tienen de todo. De todo. Ahí de jabón, eso de los jesuitas. Sí. Entonces, la cuestión está en que son actividades que son informes que se sustentan ciertamente de personas vinculadas a la dominicanidad y que desde ahí actúan en favor de quien les paga. Sí. Literalmente. Hablando sobre eso, precisamente con todo el respeto, pero el actual ministro de Relaciones Exteriores es un fanático de esas posiciones. Siempre ha escrito sobre eso. Y demandó la anulación de la sentencia Así 168 y dijo que esa sentencia, el actual ministro... Y asesoró mucho de los discursos Exacto. del presidente actual Abinader cuando era candidato Es cierto. en esa tesitura. Publicó libros de Derecho Internacional y Derechos Humanos sobre eso. Actuó en Washington, D.C., donde están sus actividades empresariales principales, precisamente financiando foros en contra de la República Dominicana, sí, por el tema de la nacionalidad 1683. Entonces, y es actualmente canciller. Sí, por lo tanto, nuestro. Visitas como estas, sí, y no solo esa, hay otra visita anunciada ¿otra? De la Unión Europea que viene para el mes de mayo, sí, a trabajar también lo mismo. Entonces, ¿por qué tantas visitas? Bueno, lo primero es que han encontrado un gobierno que le da brecha, pero una brecha inducida, porque desde que era candidato el presidente creía en eso. Sí. Y definió y opinó en el año 2013, sin nadie pedírselo, a su propia convicción, su oposición a la sentencia. Cierto. Y a favor de que se le otorgue nacionalidad a los haitianos. Sí, es cierto. Eso está dicho, es un discurso de él. En la universidad lo hizo. En la Autónoma de Santo Domingo. Sí, en la UAS lo hizo ahí, lo han recogido el video. Yo lo tengo. Yo lo tengo también, claro. Lo han recogido el video, pero eso está ahí, y él eso lo dijo. Está ahí. Ese es su credo. Y cambió, estando ahora en la presidencia, no cambió. Lo disimuló para ganar la presidencia. Porque su ejecución como gobernante, ¿cuál ha sido? ¿Qué hizo como palo acechado en diciembre? Ay, con la ley de trata de personas. Tengo miedo de que esa señora venga a eso. No, pero a eso que viene, porque ya el plazo que dijo el gobierno, el 12 de febrero, yo le llevo, esa es mi tesis doctoral, yo le llevo el tema, yo soy un investigador. El 12 de febrero, el gobierno retira el proyecto con la escalada de opinión pública que le creó. Y dijo que en 45 días sería reintroducido. Esos 45 días era el 4 de abril pasado. Y ese 4 de abril, él saca un decreto que no lo publicaron, sí, nombrando una comisión para reeditar el contenido de la ley, compuesta por varios, creo que 8 de sus ministros, ni siquiera técnicos, especialistas, no. Esta es la orden, entonces son ministros todos, y esos son los que van a redactar los indicadores que va a venir a decir esta señora aquí, esta visita, y lo que después van a apuntalar los que van a venir de la Unión Europea. ¿Con cuál concepción? No, en un año preelectoral que un gobernante haga eso, tiene que tener un solo afán, lo electoral, apoyo geopolítico para su repostulación. Yo no puedo, tengo que caer en ese campo, dejar la academia de un lado, porque no puedo entender cómo un actor político, por ejemplo, puede decir, mire, yo creo en esto, pero hablemos de eso después de las elecciones, para mantener un Estado sosegado.
para que aquí la ciudadanía no se le verse en contra. ¿O qué pretende la administración de gobierno nuestra? Entrar a una dinámica de estallido social con respecto a lo que, óyeme, por lo menos la política nos divide, los equipos de pelota nos dividen, pero aquí no nos jueguen con nuestra nacionalidad. Entonces, en eso, él va a entrar a eso para hacer creíble un proyecto de repostulación con apoyo geopolítico. Miren, de aquí, sobre todo en el 65, nosotros hicimos de todo en contra de potencia extranjera y a mano pelada entramos. Entonces, y aquí yo lo digo ya como un ciudadano joven que tiene hijos y que vive aquí, que yo puedo estar viviendo donde me dé la gana, pero son cosas que son inaceptables. Cómo un mandatario reduce la investidura a una pretensión individualista sobre un interés colectivo para hacer valer esos informes, la aplicación a soluciones. Pero él ha llamado a un pacto para oponernos a esto, pero Víctor. ¿con cuál calidad después de haber sometido eso? El pacto debió ser antes de haberlo sometido. Y lo que sometiera al Congreso que fuera resultante de eso. Eso fue una pantomima totalmente en términos comunicacionales para sacar el tema de la opinión pública. El pacto cabía perfectamente y a todo lo que él ha convocado se asistió. Se asistió, pero eso es cierto. Cuando, eso es cierto. Cuando se armó el año pasado, cuando se armó el debate con el tema de la situación de Haití, que él convocó a todos los partidos, ahí era donde, y que no hubo nuevas reuniones. No. Entonces, ese pacto o ese contenido, si hubiese habido buena fe, se hubiese consensuado ahí con las fuerzas vivas del país. Y no solo los partidos políticos. Hay que escuchar inclusive hasta las ONG que, como yo dije, que están a favor de los Estados Unidos y pro Haití. Hay que escucharlas porque también tienen un termómetro ahí. Hay una realidad que implica la responsabilidad del Estado Dominicano por las inobservancias y la incapacidad del Estado Dominicano de haber tenido regulación. Son seres humanos, que es una norma juris tantum, que no es una norma erga omnes que nosotros no podemos dejar de lado. Eso es una obligación inmediata, imperativa. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay un pasivo en responsabilidad nuestra por no haber tenido regulaciones correctas. Sí, y aplicarlas. Y el Estado tiene que ser responsable. Eso se hizo con la sentencia 1683. Sí. Y se hizo un informe de 13,000 y tanto personas. Entonces, sobre esas 13,000, otorguen nacionalidad, no importa, otórguenla. ¿Por qué? Porque es resultante de una falla nuestra. Del Estado. Ahora bien. Pero ya. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero lo que debió de hacerse fue continuar en un proceso de control migratorio, de control de paso fronterizo, debió de regularse las dinámicas internas de todos esos ciudadanos. ¿Y qué papel, escúchame, yo he sido muy crítica del papel empresarial dominicano, que son los que mantienen también el flujo migratorio. Sí. Entonces, cuando tú le dices, pero ustedes le quitan el trabajo al dominicano, hablando llanamente, ustedes dicen, pero es que el dominicano no quiere trabajar. No solo que no los quitan, sino que a los que trabajamos cobramos menos, porque hay otros que por menos hacen el trabajo. Así, entonces, o sea, que está también afectando, degrada el salario. Degrada el salario del dominicano. El ejército de reservas que hablaba Carlos Marx. Claro, República Dominicana es la sexta economía de América Latina. Sí. El poder adquisitivo promedio, el que se inserta profesionalmente a una dinámica de producción, el nivel de costo de vida, yo que he vivido en otro país, sí, está al estándar de cualquier país desarrollado. Comer aquí en cualquier sitio, en el equivalente son 10, 15 dólares, sí, 20 dólares, un plato. Sí, sí. Entonces, es un nivel adquisitivo, es un nivel de costo para un nivel adquisitivo de por lo menos 1.500 dólares. Entonces, cuando tienes salario de 20,000 en el 85% de la población activamente no laboral, entonces tú lo estás diciendo que esa brecha social es un problema medular de cara a lo que es la calidad del salario. Pero ¿por qué existe esa diferencia? Dos elementos. Se lo grafico en el campo. Si el campo tuviera escasez de mano de obra porque los dominicanos no quieren trabajar, ¿usted sabe qué estuviera pasando en el campo? Tecnología. Exacto. Hubiese habido tecnología. Y lo que pasa ahora con el tema del arroz. El arroz. No fuera debate, así porque mismo tuviéramos tecnificado y hubiese habido productividad en el campo. Claro. Entonces,
y pudiéramos competir. Pero ¿por qué no con el invierte en arroz? tecnología? Claro. Porque hay jornaleros que aparecen y te lo hacen barato. Exactamente. Y obviamente el empresario busca su rentabilidad. Claro, ahora, sí. el Estado no le ha doblegado el escenario tampoco. Ninguna de las administraciones, yo estoy hablando de esta, estoy hablando académicamente. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, es un problema que para nosotros no haber tenido, porque de hecho va a incidir en lo siguiente, y aquí como en lo educador lo veo. Sí. Competitividad de la economía. ¿Dónde vamos a perder la curva de la bonanza que lleva hasta el momento la República Dominicana? En los próximos 6, 7 años. ¿A qué me refiero? Tú tienes países como Costa Rica, que donde están centrados desde hace años y no han variado en nada, es en la calidad de la formación de la mano de obra. ¿Por qué dejan de venir empresas de niveles de avance tecnológico y todas las que vienen son zona franca y call centers? Porque no estamos educando. Oigan eso, ¿eh? Como no estamos educando, ahora mismo las dos últimas reuniones del G7 Sí. se han centrado para contrarrestar a China en su incidencia en la economía mundial, se han centrado en la deslocalización de la producción. Sí. Ellos fomentaron la no producción en sus territorios, pero para buscando mercado barato. Ahora, ellos ampliaron la concepción de tener una gran cadena mundial de abastecimiento de piezas ya establecidas, terminadas. Para el ensamblaje. Y para contrarrestar la ruta de la seda. Ok. ¿Y cuál es el concepto que se ha impuesto en la dinámica económica global, comercial? El nearshoring. El nearshore. Entonces, la formación cercana, si yo tengo una empresa, una fábrica en Miami, yo voy a pensar en Panamá, yo voy a pensar en Guatemala, en República Dominicana, en que Puerto me quede Rico. cerca el nearshore, la costa cerca. ¿Quién me aporta para seguir fabricando, ensamblando, pero en Estados Unidos? Sí, sí. Y República Dominicana está de espalda a eso. ¿Quién lo está aprovechando? Panamá, Costa Rica, Oigan eso. Colombia. Entonces, nosotros, aquí ni se debate. Aquí no sabemos No ni tienen leer debate. ni escribir. Aquí, bueno, no es porque trabajo ahí, solo un candidato de los que aspiran ha planteado algo como eso, que es Lionel. Entonces, la cuestión es que eso no entra ni siquiera en el debate del país. Y en 6 años, no más, ya nosotros empezaremos a ver la decadencia de la falta de competitividad de nuestra economía. Y para salir de ahí, ¿qué se va a necesitar? Formación. ¿Y qué tú necesitas para formar? Tiempo. ¿Cuánto? 18 o 19 años. Desde que nace un niño hasta que tenga cédula y se inserte a laborar, entonces, formado ya. Sí. Entonces, este 4% del presupuesto para la educación ha sido un fiasco. El ministro lo ha dicho. El ministro lo ha dicho. El actual Educa lo ha estudiado, los 10 años primero de inversión. Eso se ha ido, y yo soy hijo de maestro, yo no lo digo en contra de la clase. No, yo sé. Se ha ido en incentivos salariales y en construcción. En currículo no se ha ido. En la formación que se ha ido para los maestros para acceder a incentivos salariales, no ha resultados. El maestro, oigan el caso, Ay, Cristo. el maestro debió de ser incentivado a los resultados de las competencias de los alumnos. Así es. Mira, en tu aula el 70% no pasó matemática. Revísame eso y no tienes incentivo. Tienes incentivo si la media supera la matemática. Eso es un círculo virtuoso. Había que invertir en el maestro también. Claro que es fundamental. Empezar por el maestro. Y el maestro tiene la disposición. Exacto. Pero el modelo clientelar que se le ha impuesto desde el Estado, no solo de la asociación. Y no en esto, No, en estoy todo hablando gobierno. de nadie. Desde que empezó el 4%, porque antes se formaban los maestros y ganaban bien. Y teníamos mejores estándares en los indicadores. ¡Caramba! Invirtiendo menos porque se invertía acorde a donde debía de ir el dinero. Al tener tantos recursos sin un plan, lo que ha pasado es poco, o lo que se ha sabido, porque ha sido un dinero que ha sido panacea para ingenieros, sindicatos y suplidores. Sí, sí. Esos son los grandes beneficiarios del 4%. Del 4%, pero nuestros hijos no, la economía no, la sociedad tampoco. Entonces, ya Hay ahí... que revisarlo. Entonces, vámonos... Es brutal. Oye...
Oye, me ha planteado tantas cosas que yo misma. Dice Biden que lo planteaba Trump también, que Obama más o menos, no tan claro, pero Trump lo hizo, pero con toda la fama que tiene Trump, de lo como lo han, casi es una caricatura, sí. Lo han hecho casi una caricatura al presidente Trump. Y Biden dice, volver a América, quiere que las fábricas vuelvan a América. ¿Ok? El retorno de la fábrica. Eso es una negación al modelo neoliberal. Sí. Que dijo, no, pero es que nosotros le llevamos todas las empresas, las sacamos de aquí. Tú tienes que, por ejemplo, Apple fabrica todos sus instrumentos, sus teléfonos, los fabrica en China. En China. No tiene una sola fábrica en los propios Estados Unidos. Exactamente. Bien. Nosotros vamos a Lawrence, en Massachusetts, yo digo nosotros, la gente de Sol, que hemos ido varias veces a Lawrence, que era una sociedad industrial, ese era un pueblito industrial, y están todas las industrias vacías, apagadas, convertidas en tiendas de cualquier cosa, de zapatos, de celulares, lo que eran antes industrias. Entonces, ahora acaba de decir Biden en un discurso, que le dijo, no, todavía no sé si voy a presentarme como presidente, pero hay que volver a traer las fábricas para Estados Unidos, porque no se puede seguir perjudicando a la clase obrera ni media, hay que ponerlos a trabajar. Eso también es una nueva visión de negar el neoliberalismo que sacó todas esas empresas. Lo que pasa y volver, ¿de verdad van a poder hacer eso? A mi apreciación hubo un error de cálculo cuando se vincularon a China después de Nixon. Y es el hecho de que todas las fábricas estadounidenses, por un afán de rentabilidad de los costos de producción y que sus productos fueran más competitivos a escala planetaria, buscaron deslocalizar la producción para ir a mano de obra más barata, Asia, y desde ahí entonces que el costo del producto fuera más competitivo. ¿Qué pasa? Lo mismo, como crearon industrias, esos países ahora generaron capital. Se fueron a China por mano de obra y China formó capital. Y tuvieron el paradigma de que uno de los grandes tenedores de la deuda externa de los Estados Unidos es China. Por el mismo capital que han acumulado fabricando a las empresas estadounidenses, donde Estados Unidos no le genera prácticamente ningún ingreso a eso. Entonces, ese modelo Obama intentó revertirlo con una tendencia, un acuerdo de una alianza, de un tratado de libre comercio con Asia. Lo fomentó y Trump lo volvió hacia atrás, con un cortoplacismo en lo que tiene que ver con que su postulado es correcto. Pero la fórmula... Pero ya debió haber sido con la implicación de ese tratado de libre comercio, porque ya China estaba, al retirarse el tratado de libre comercio, China entonces vio la jugada y se impuso ellos sobre esos países. Ahora no hay cabida en esos países. Y inmediatamente China le dio carácter e impulsó de nuevo el proyecto de la Ruta de la Seda, que es una fabricación, todo un riel que incluye inclusive Europa para fabricar en todo ese gran gigantesco continente. Entonces, la respuesta, como le dije, del G7 ha sido, y el efecto del ejemplo que hablábamos, de hacer el nearshoring para deslocalizar la producción en otros mercados con mejores niveles competitivos y que no laceraran el costo del producto final a las empresas estadounidenses, pero ensamblando en Estados Unidos, para evitar lo de Lawrence, lo de Detroit, pero que también usted lo puede significar hasta en Manchester, en Inglaterra, que fue finalmente, Víctor, porque nos están haciendo señas. Sí, se va rápido. Carajo, sí, me 4 encanta. horas de programa ahí. Lo que tenemos que hacer, convóquenos a CEPA, nosotros. Ahora ustedes están, la fundación está convocando una de la inteligencia artificial. La van a hacer. Eso es interesantísimo. Usted está más que invitada. Más que invitada, yo voy para allá. No, vamos. Sí.
la Fundación Global va a ser todo una... Así es. Eso va a ser un evento. Las principales mentes mundiales en Casa de Campo sobre inteligencia artificial para entender qué es eso. El último fue sobre el futuro del dinero, las criptomonedas y todo esto. Entonces, ahora vamos con la inteligencia artificial que está revolucionando el inmediatismo de la evolución de la economía. Así me. Finalmente, entonces, Taiwán, nada más me queda un segundo. Taiwán, el lío de Taiwán, la presidenta de Taiwán que fue a Estados Unidos como escala, pero los chinos se incomodaron, 3 días de maniobras, enviaron barcos, enviaron aviones, portaaviones de todos los chinos y dijeron, ¡cuidado! ¿Eso va a derivarse en algo más, tú crees? ¿O se va a quedar hasta ahora ahí? Yo creo que son ejercicios de implicación de soberanos. China está evitando generar la aquiescencia a esos movimientos diplomáticos de Taiwán con respecto a Estados Unidos. Lo que nosotros no hemos hecho con el tema, por ejemplo, la nacionalidad de Haití. Son posturas que se toman en función, no que tenga ese movimiento militar, sino son posturas de Estado que se toman para evitar generar aquiescencia. Porque esa aquiescencia le minaría la verdadera capacidad soberana que reclama China sobre Taiwán. Y son actos que lo veremos. Y son actuaciones que evidencia que China no va a jugar con eso y por eso Taiwán tampoco reacciona militarmente, porque si lo hace cae en un error medular y podría estar desatándose lo que dijo el Papa, que reiteró el Papa hace unos días, que estamos viviendo, aunque no nos lo hayan oficializado, la Tercera Guerra Mundial. ¿Oyeron? Estamos viviendo, aunque no se ha oficializado, una tercera deslocalizada con un solo escenario de conflicto en el territorio, pero con grandes movimientos por la recomposición de fuerzas a escala mundial, que yo entiendo que pasaremos un mundo apolar a un mundo unipolar, pero que la tendencia para el siglo XXII será que sea multipolar. Gracias. Siempre. Gracias, doctor. Señores, Siempre. yo creo que hemos tenido una cátedra. Gracias. No, propio. Sinceramente. A ustedes recuérdense de Plaza Lama. Recuérdense de Plaza Lama, que lo tenemos todo en Plaza Lama, de tu café, que es Santo Domingo, tu marca país, y de los productos Rica, que también es tu marca país. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.